10:33 de la mañana de este 2 de noviembre de 2021. Estás en Salir por Arriba en AM740 Radio Rebelde, que a partir de hoy tiene un nuevo número de WhatsApp para dejar mensajes. Tenés el 11 26 90 8496. 11 26 90 8496, y le pido a Carlitos Di Mare que me ponga la música que nos lleva al equipo de Hablemos de Discapacidad. Hablemos de Discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querer. Para que haya más sabiduría, y para que haya más sabiduría tenemos que tener más conocimiento de muchas de las ideas y las causas que recorren los distintos niveles de nuestro país, y los chicos de Hablemos de Discapacidad hoy tienen una nota de una compañera que trabaja desde hace mucho tiempo muchas ideas que tienen que ver con la comunicación, pero sin más, ya presento al equipo. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Rosa Costa? Buen día. Muy buenos días, Néstor. Un placer, como siempre, estar con ustedes, y saludo a mis compañeros también. Muy bien, Iván Solco. Hola, Iván. Ahí estamos. Iván Solco, muy buenos días. Y llego al lugar de Mónica Bianchi para presentarla y dejarle el espacio para que trabajen con toda tranquilidad. Mónica, buen día, un abrazo Néstor. y buen día. Buen día, Néstor. Buen día a todo el equipo de la radio y a mis compañeros que me están acompañando. Arrancamos. Arranquen, adelante nomás. Saben ustedes que venimos hablando hace varias columnas del tema del censo. Todavía no hemos conseguido la suficiente excusa ni la suficiente escucha a la sociedad civil. Es impresionante, las personas con discapacidad y el grupo, el colectivo, no podemos terminar de entender cómo puede ser que en el censo que se va a realizar en el 18 de mayo del 2022 no haya incluido preguntas sobre discapacidad. Repetimos lo que decimos siempre: si no sabemos cuántos somos, cómo somos y cómo estamos distribuidos geográficamente, no sé cómo vamos a poder implementar políticas públicas y cumplir los términos de la Convención. Prácticamente no nos han llevado el apunte. Pero bueno, vamos a intentar una vez más en ese nuevo gabinete que se armó por un decreto del Poder Ejecutivo que se llama Gabinete para la Transversalidad de la Discapacidad, en las cuales están sentados casi todos los ministros, además del INDEC y además de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. A ver, ¿qué vamos a poder hacer, Iván, con toda la lucha que llevamos adelante desde el Consejo Consultivo? Como lo decís vos, compañera, seguir avanzando. Se ha creado un nuevo espacio y el nuevo espacio habla de transversalidad. Eso quiere decir que las corrientes ideológicas, políticas deben quedar a un lado para darle espacio a lo técnico. Y acá lo técnico es que se necesitan datos. No se puede armar ningún proyecto sustentable, ningún proyecto serio sin datos. Necesitamos que se incorporen a las personas con discapacidad en la encuesta censal, sí o sí. No tenemos otra manera de poder individualizar y de poder hacer visible las problemáticas de la discapacidad, como así también la cantidad de personas que hay en la República Argentina y cuáles son las discapacidades que prevalecen. Eso nos daría la mano que necesitamos para poder impulsar los proyectos, como por ejemplo, y vamos a seguir insistiendo con el de ácido fólico, accesibilidad a la cultura y tantos otros
que le dan dignidad a las personas con discapacidad. Lo que vamos a hacer nosotros de la sociedad civil es seguir empujando, como lo venimos haciendo desde antes que se sienten con el Washington Group a poder armar una encuesta censal sin tener en cuenta a gran parte de la sociedad. Eso es lo que proponemos, compañeras, seguir avanzando. Muy bien, perfecto. Nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir informando a la audiencia de cuáles son los pasos que vamos cumpliendo. Pero bueno, como siempre digo, en nuestro programa hoy tenemos invitados especiales, porque nosotros siempre traemos invitados especiales. Hay algo que hay que destacar de nuestra invitada de hoy, que mientras ella estuvo a cargo de la Defensoría del Público durante los 4 años, siempre nos dio el espacio a las personas con discapacidad y al acceso a la comunicación, a la información, sobre todo al cumplimiento del artículo 66 de la Ley de Medios. Siempre tuvimos la Defensoría del Público a disposición nuestra, tanto los salones, las comunicaciones, lo que hizo falta. Así que bueno, hoy la trajimos aquí para que nos cuente cómo sigue su trabajo ahora en RTA, y además que nos cuente cómo es este proyecto que está llevando adelante, que es el Código de Ética, y cómo nos va a afectar a nosotros ese código, a las personas con discapacidad. La presentación de Rosa. Muchas gracias, Mónica. Bueno, como dijo recién ella, soy Rosa Costa y estamos saliendo nada más ni nada menos que en el programa Salir por Arriba. Esta columna, que es de Hablemos de Discapacidad, está a cargo de la licenciada Mónica Bianchi y el doctor Iván Solco. La verdad, hoy es un honor poder presentar a la doctora Cintia Ottaviano. Es realmente, para mí, sinceramente, yo lo digo desde el corazón, la doctora en comunicación, periodista, docente, investigadora y escritora argentina. Ella es la impulsora del Código de Ética, algo que nos sorprendió a los argentinos y también a parte de Latinoamérica. Le damos la bienvenida. Buen día, Cintia, qué placer. Buenos días, Cintia. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Mónica, siempre un gustazo verte, Rosa, Iván, a Néstor también, bueno, a todo el equipo de Salir por Arriba, por supuesto, y a esa encantadora y activa audiencia que tienen. Muchas gracias. Cintia, nosotros vamos a abrir el micrófono con la intención de que nos cuentes detalles y cosas muy en particular de este código de ética que realmente sabemos y entendemos que era tan importante para los medios de comunicación, de lo que nosotros conocemos como los derechos, pero que mucha gente desconocen. ¿Podrías contarnos un poquito, bueno, cómo surgió? Sabemos que estaba dentro de todo lo que es la ley de medios, pero ahora se hizo realidad. Contanos Claro, un muy poco, interesante, Rosa, porque esta es una construcción colectiva y también es en la perspectiva de cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? En principio, esa ley sigue vigente en la mayoría de su articulado, aunque es cierto que Mauricio Macri, con decretos y decretos de necesidad y urgencia, borró de un plumazo una serie de artículos que sobre todo beneficiaron a la concentración comunicacional. Pero luego, por ejemplo, los artículos vinculados con la accesibilidad, con los objetivos de los servicios de comunicación audiovisual, estamos hablando de la radio y la televisión, no como mero negocio, sino justamente como servicio. Estamos hablando de la comunicación como derecho humano, no como mera industria, y estamos hablando también de la información, en principio, si la tenemos que pensar como un bien, será un bien social, pero nunca un privilegio o una mercancía. Y es en ese sentido que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en sus objetivos iniciales, Néstor la conoce muy bien, ha sido uno de los hacedores, Mónica también, digo, las participaciones están puestas allí, ¿no? En las notas al pie, en los nombres, los apellidos, las organizaciones,
Es decir, que ya nos pone en la pista de la necesidad de una construcción colectiva, la comunicación será colectiva o no será nada, y dice allí entonces, entre los objetivos, que tenemos que establecer una comunicación con principios éticos, tenemos que promover buenas prácticas. Y luego específicamente, ya cuando pasamos hacia el artículo 134, pone en cabeza del directorio de RTA, que es la radio y la televisión pública de la Argentina, la obligación, fíjate qué interesante, para todos los servicios de comunicación audiovisual, para toda la radio y la televisión de la Argentina, no importa si es de gestión privada, con fines de lucro, sin fines de lucro, si es una comunicación indígena, toda la radio y la televisión tienen como objetivo principios éticos y buenas prácticas, ¿no? Como horizonte en la labor cotidiana. Pero además, para los medios públicos, pone en cabeza de este directorio de RTA la obligación de promover un código de ética y de generar los mecanismos para darle cumplimiento. Yo te tengo que confesar, me considero todavía joven, lo voy a decir, pero hace 30 años que estoy en este, no es una carrera desde mi punto de vista, ¿no? que estoy como trabajadora, como obrera de la palabra, en distintos ámbitos, en la radio, en la tele, en la gráfica. Y la verdad es que por mi formación, tanto en las redacciones periodísticas como en la universidad, siempre quise promover códigos de ética. Las respuestas negativas fueron múltiples, de cómo le vamos a dar poder a trabajadores, de cómo les vamos a dejar decir cómo hay que hacer las cosas, cómo vamos a dejar que estén debatiendo, discutiendo. Claro. Vos sabés que, claro, los que se erigen como dueños de los medios de comunicación, que si es un bien social, el único dueño es el pueblo, pero como sabemos, hay personas que se creen dueñas de la comunicación, que son un puñado de familias en la Argentina, y que lo que creen es que el periodismo les pertenece. Y entonces, por supuesto, conspiran contra la formación permanente de trabajadores y trabajadoras, conspiran contra la organización, desde ya contra la organización sindical, como sabemos, ¿no? Tal cual. Directamente echadas las personas, perseguidas, incluso teniendo fuero en el ámbito sindical. Y por supuesto que si se creen propietarios de la comunicación no la quieren poner a debate, no la quieren compartir, tal cual. De ninguna manera no, quieren que además entre el otro sujeto fundamental de la comunicación, que son las audiencias. Las audiencias no pensadas como, y con esto cierro si querés, las audiencias no pensadas como mercancías, partes de un punto de rating, no somos un algoritmo tampoco en este nuevo ecosistema comunicacional. Las audiencias pensadas como nuevos sujetos de derecho, pero no audiencias por lo auditivo y por escuchar. El término audiencias viene del origen de reclamarle al rey un espacio para una audiencia, una cita, pero para que la monarquía escuchara al pueblo y tomara... Claro. Exacto, y tomar acciones en ese sentido. Entonces, vos fíjate que el término audiencias es muy interesante, porque son personas organizadas que reclaman y que deben tener una respuesta a riesgo de generar otro tipo de acciones. Entonces es muy importante que las audiencias tengan participación en todos los medios. Y el código de ética entonces es ese compromiso que asumen quienes trabajan en un medio de comunicación y las audiencias. Por eso, después de 70 años de historia, hemos logrado con una metodología particular, por la experiencia en estas redacciones periodísticas y también como defensora de la construcción colectiva de este código de ética, que lo pueden ver allí en la web de la televisión pública, que Mónica participó, que muchísimas personas participaron haciendo sus aportes, la audiencia también, y que parecía un final cuando lo logramos hacer, pero apenas es el comienzo. Escúchame, Cintia, quiero hacerte una pregunta para la gente que nos escucha. ¿Qué parte, cómo consideró en la redacción de este código de ética la temática de la discapacidad? Bueno, eso es muy interesante, Mónica, porque frente a los fracasos que hemos tenido muchas personas en querer hacer estos códigos de ética, consensuamos una metodología.
Y es una metodología inédita que de hecho la semana que viene, por ejemplo, tenemos un encuentro con la Autoridad de Aplicación de México porque quiere llevar esta metodología a su país, y ha tenido que ver con conformar entonces, primero, 8 mesas de debate, donde personas especialistas, expertas en las distintas materias, en poder proponer lineamientos, tratamientos responsables de noticias vinculadas con los grupos históricamente vulnerados. De eso se ha tratado, ¿no? Que personas como vos, por ejemplo, nos trajeran perspectivas sobre tratamientos responsables de la información para noticias sobre la discapacidad, pero también para la accesibilidad, para darle cumplimiento a nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Porque como bien sabés, quedó consagrado allí el articulado, pero hacen falta consensos más profundos para llegar a cumplir con esa accesibilidad. Entonces, después de esos meses de debate con especialistas, personas expertas del campo de los derechos humanos, del derecho, de la ética, del ámbito sindical, académico, comenzamos un debate interno que llevó meses también. Y sí, yo te digo, me arriesgo hoy porque ya pasó, pero bueno, fue un proceso de medio año de llegar a acuerdos, y francamente no es simple porque tenemos miradas distintas, pero eso es lo enriquecedor, ¿no? Cuando logramos llegar a consensos en función de mejorar la calidad, en este caso, de los medios públicos. Y fue en ese sentido, entonces, que también participaron, obviamente, trabajadores y trabajadoras vinculados con la interpretación de señas, de lengua de señas argentina, distintas personas de los distintos ámbitos del trabajo, de la televisión pública. Recordemos que esto es solo para la televisión pública, el año que viene se viene para la radio, así que estos debates seguirán, renovaremos las mesas, renovaremos la posibilidad de hacer aportes. Y allí tenemos a Vero González, es una especialista, periodista en derechos de las personas con discapacidad, que se decidió cargar al hombro, francamente, la labor de generar una guía para poder aplicar. Excelente. Sí, te digo, la tenemos que seguir difundiendo, la tenemos que seguir poniendo en práctica, porque mira, para ir concretito a la pregunta de Mónica, el artículo número 9 de nuestro Código de Ética dice que se velará por la inclusión de mecanismos de accesibilidad audiovisual y digital que garanticen que todas las personas con discapacidad comprendan y participen de la programación en igualdad de condiciones, que se considera un deber irrestricto reconocer a las audiencias con discapacidad como plenos sujetos de derecho, y se tomarán todas las medidas necesarias para lograrla, teniendo en cuenta la guía incluida y elaborada de manera colectiva para este código. Y ahí entonces, cuando vos vas abajo en el código, una vez que termina todo el articulado, te vas a encontrar con guías, con protocolos que ya hicieron otras organizaciones y a los que adherimos, pero además te vas a encontrar con esta guía de accesibilidad. Entonces da recomendaciones desde la incorporación, por ejemplo, del recuadro para la interpretación de lengua de señas argentina. La recomendación allí, por ejemplo, es que el tamaño del recuadro ocupe un mínimo de un 11% de la superficie total de la pantalla, hoy está destinando un 3%, explica por qué llega a esa conclusión del 11%, dice que hay que fijar una posición exacta para el recuadro de interpretación, que sea en la zona inferior derecha de la pantalla, que obviamente evite ser tapado por subtítulos, por zócalos, por gráficas, que es fundamental. También pide que se evite el recorte, porque como ustedes saben genera mucha interferencia cuando hay interpretación de lengua de señas argentina, y como está pasando ahora, aparece la figura recortada, ¿no? Hay una recomendación de fondo oscuro. Es decir, tomamos el desafío de seguir por ese camino de construcción colectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, considerarla un piso. Siempre hemos dicho lo mismo. Para esos agoreros o quienes queriendo hablarnos de un futuro, lo que hacen es postergarnos en el presente, que la ley de medios es obsoleta, que no sirve para nada, que la realidad hoy es otra. No.
que no nos quiten los derechos conquistados. Al contrario, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un piso, bueno, vamos a desarrollarla, vamos a ver cómo ponerla en práctica. Así que allí está el compromiso por parte de trabajadores y trabajadoras de los medios públicos. El directorio de RTA que yo integro lo votó por unanimidad, cuestión que es muy importante, y ahora se viene la nueva etapa. Por eso yo decía, creíamos que era el final y no, fue apenas el principio, porque ahora, claro, ahora hay que crear el observatorio. ¿Sabes qué es lo que a nosotros siempre nos preocupa muchísimo? Creo que lo hemos hablado nosotras más de una vez, que es la diversidad que nosotros tenemos. O sea, las personas con discapacidad estamos siempre separadas, al punto tal que vos estás contando lo del tema del código de ética, pero por otro lado, hay un grupo de 70 y pico de personas que estamos concentradas en lo que es el observatorio que vos creaste y reflotó ahora Miriam. Estamos sentadas estudiando y creando un protocolo para la aplicación del artículo 66 de la Ley de Medios. ¿Qué significa esto? Que si la gente quiere el fondo negro con las letras blancas, si quiere el tamaño, qué cosas quieren audiodescripción, qué cosas no. Y eso nos llevó a una encuesta impresionante. Entonces, a mí me preocupa después de qué manera podemos aunar los esfuerzos para que este protocolo, que la gente con discapacidad está haciendo un esfuerzo inconmensurable para poder armarlo, y este código de ética, de qué manera podemos concentrar para hacer una sola cosa. Totalmente y no de estar acuerdo. como estamos, claro, no estar como estamos siempre, que cada asociación, que cada uno interviene siempre por separado, ¿no? Así que y lo bueno, vamos a hacer dialogando, Mónica, lo vamos a hacer dialogando, encontrándonos, porque ahora lo que se viene es la conformación del observatorio, que es tripartito, que tiene representación de la empresa o de los medios públicos, como yo prefiero llamarlos, aunque la Ley de Medios le llame la empresa, ¿no? Sociedad del Estado. Integración de las audiencias e integración de trabajadores. En esa integración de las audiencias es donde entonces aquellas personas que nos iluminaron al principio del camino van a ser invitadas a integrar, y me parece que desde este observatorio tenemos que dialogar con el otro y ponernos de acuerdo, porque es tal como vos decís, necesitamos una visión común, fortalecida por la multiplicidad de las visiones, y lo vamos a lograr, y a mí me llena de esperanza la labor que están haciendo y la que podemos unir con RTA para darle efectivamente cumplimiento, porque cada vez que no cumplimos con nuestra ley de medios, vulneramos el derecho humano a la comunicación. Y excluimos, dejamos gente afuera, dejamos personas afuera, y dejar personas afuera significa sepultar identidades, historias, culturas, amores, odios, encuentros, desencuentros. Es decir, es fundamental que pueda haber interculturalidad y que pueda haber inclusión real a través de la radio, la televisión y del ecosistema comunicacional en general. Porque atención, acá hablamos de radio y tele, porque es lo que compete a los medios públicos. Pero como bien sabemos, también tenemos derechos digitales. No hay que olvidarse de eso. No importa por dónde transcurra la comunicación, no importa el soporte. Lo que importa es que es un derecho humano. Y bueno, en este caso hemos escrito una ética, no desde el poder, sino desde las bases empoderadas, y desde esas bases empoderadas nos vamos a encontrar con este trabajo que vos estás mencionando, para darle esa prepotencia de trabajo, como decía Roberto Alt, y lograr la aplicación de nuestra querida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en este caso sobre accesibilidad, pero en general, Mónica, porque toda la ley hay que aplicar. Cintia, Iván te habla. Quiero hacerte una pregunta, pero antes mencionar para los que recién se enganchan que nos encontramos en Radio Rebelde, en espacio Hablemos de Discapacidad, charlando con la doctora Cintia Ottaviano. Cintia, la pregunta es la siguiente. El código de ética me parece que es sumamente necesario en todos los aspectos y los ámbitos donde hay cuestiones sociales y por sobre todo donde hay derechos tan importantes como los que hoy estamos tratando. Y la pregunta sería, porque de repente cuando vos hablas del código, a mí se me viene a la cabeza
haciendo una parametrización y salvando la distancia, la ley Micaela. ¿Se podría hablar de alguna ley que genere obligatoriedad en cuanto a capacitaciones, a tomas de conocimiento? ¿Cómo lo están abordando desde esa perspectiva? ¿Lo tienen presente? Sí, sí, súper interesante, Iván, lo que planteas. Bueno, por un lado, también contarle a la audiencia que venimos haciendo la capacitación en el marco de la ley Micaela, ya son más de 2000 las personas, trabajadores y trabajadoras que se han capacitado, y además, por ejemplo, he tenido el honor de también promover la capacitación para un programa como relatoras, es decir, que, como decimos en el Código de Ética, no solo quienes trabajan para los medios públicos, quienes trabajan y obtienen cualquier tipo de beneficio de los medios públicos deben tener acceso a las capacitaciones, ¿no es cierto? Porque es sumamente fundamental. Y yendo a lo que vos decías, Iván, sí estamos en esa ruta, porque justamente México, viste que yo antes te mencionaba los diálogos que tenemos con la autoridad de aplicación, con defensores y defensoras, integramos una organización de defensores y defensoras de las audiencias, la OID. En México es obligatorio que todos los servicios de comunicación audiovisual, que toda la radio y la televisión tengan códigos de ética. Y no vale hacer copiar y pegar. Y fíjate qué interesante, tienen que presentar su código de ética ante la autoridad de aplicación, el IFT en ese caso, aquí sería ante el ENACOM, y el ENACOM, vamos a ponernos en el plano de la Argentina, debería aprobarlo y además velar por su cumplimiento. Así que sí, Iván, si nos están escuchando distintas personas que tengan acceso a promover legislación en la Argentina, creo que es fundamental una legislación sobre alfabetización comunicacional que incluya un plan nacional de alfabetización comunicacional y que además tenga la obligatoriedad de tener códigos de ética, porque qué mejor que generar compromisos entre trabajadores, trabajadoras y las audiencias, y que sea en una corregulación el Estado garante del derecho humano a la comunicación quien vele por su cumplimiento. Muchas gracias, Cintia. Cintia, vos sabés mejor que nadie que nosotros tenemos todo el tiempo muy acotado. Nuestra columnita es chiquita, pero es muy, muy, muy importante para nosotros. Gracias a Codecom, a Salir para Arriba, por este espacio, y siempre que Néstor nos ha dado el espacio. Así que seguramente vamos a volver a convocarte para seguir hablando de esto. Te agradecemos muchísimo el haber estado. Así que bueno, nuestro abrazo y la predisposición para seguir trabajando desde la temática de la discapacidad en ese código de ética. Iván, el cierre. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, a todo el equipo. Les recuerdo que nos encontraremos el martes próximo a las 9:30 horas. Hay un mail para que puedan escribirnos y es salirporarribadiscapacidad@gmail.com. AM740 Radio Rebelde, compañera Rosa y Néstor Picone. Les paso la bocha a ustedes. Los saludo. Bueno, muchas gracias. Quiero saludar, aprovechar este trabajo que hicieron. Y el espíritu de este programa que resaltaba Mónica, y se lo quiero comentar a Cintia, es el mismo espíritu con el que se hizo la ley. Acá hay espacios para pueblos originarios. Digamos, esto que vos decís del código de ética me parece fundamental. Y la aplicación de la ley que está vigente. A mí me ha costado bastante discutir con algunos compañeros propios que dicen, bueno, Macri derogó la ley. No, está vigente. Y una de las mejores demostraciones es lo que vos estás planteando en el trabajo de RTA, que es fruto de la ley y también el código de ética. Así que gracias por compartir estas ideas y para nosotros es un placer haberte tenido con nosotros. Gracias, Mónica. Gracias, Cintia. Gracias, Rosa Costa, Iván Solco. Nos tenemos que ir. ¿Qué va a ser? Son los espacios que hay en la radio. Chau, Cintia. Chau, compañeros. Muchísimas gracias. Hasta la semana que Chau, viene. chau. Nos vamos a la tanda, Carlitos Di Mare.